se refiere que hacia 1651, en el barrio de Pachacamilla, donde residían unos esclavos de origen angoleño, se encuentra en un muro la imagen de Jesucristo en la cruz. Inicialmente solo Jesucristo crucificado, la luna y el sol, nada más. Y que era objeto de culto por algunos de los esclavos y algunas personas más que pertenecían a esa cofradía. Pero era algo, diríamos, particular. La mayoría de los habitantes en la ciudad no tenían conocimiento de que eso estaba ocurriendo, hasta que se produce un terremoto en el año de 1655. Ese terremoto destruye prácticamente todas las viviendas en ese barrio y en la ciudad. Y les llama la atención que el muro donde está esa imagen se ha mantenido en pie. No hay nada que explique por qué ese muro no cae igual que los otros muros, excepto que tiene esa imagen. Y la gente hace la asociación inmediata. Esa imagen es un signo de Dios. Es un signo sobrenatural. Y claro, ese barro de ese muro nos recuerda además que nosotros todos somos creados a imagen y semejanza de Dios, como dice el libro del Génesis, desde el barro de la tierra. Y de alguna manera, como sabemos, y nos recuerda el Concilio Vaticano II, Jesucristo nos revela la verdad de quién es Dios y la verdad de quiénes somos nosotros los seres humanos. Y entonces estamos de alguna manera ante una revelación. Y lo que nos está diciendo esa revelación son varias cosas. Yo entendería en primer lugar que somos esclavos, no por quien pintó el muro, ni por quienes son los primeros que vieron ese muro antes de ese terremoto, sino porque el pecado nos esclaviza, nos dice San Pablo, como hemos visto en estos días precedentes que estamos contemplando la carta a los romanos. Es decir, se le está revelando a nuestros antepasados en esta ciudad que Jesucristo asume nuestros pecados y que de alguna manera la esclavitud, que en esos momentos y en esa etapa de la historia era legal, es una de las manifestaciones del pecado, pero que además el pecado es manifestación, yo diría más que manifestación, origen de todos los males físicos y morales que enfrentan las criaturas humanas y la creación entera. Y entonces, esa imagen revela muchas cosas. Y por eso es que hay que contemplarla para descubrir a la luz de la fe y de la revelación pública en Cristo todo lo que nos es revelado y que tal vez no estamos terminando de leer. Yo quitaría el tal vez. Pero además de esa, diríamos, manifestación de ese signo, lo que nos dice la historia es que poco tiempo después de ese sismo, esa imagen es casi olvidada, por los que en primera instancia se asombran de ese sismo. Como siempre, nosotros las criaturas humanas nos impresionamos a veces, pero rápidamente nos desanimamos, decaemos, volvemos a nuestras rutinas, y así también pasó. Pero ocurre que hacia 1671, uno de los vecinos de esa zona, un hombre del que se conserva el nombre, Andrés de León,
va a hacerse cargo del cuidado de esa imagen y de la higiene de lo que existía en ese momento, que era una especie de una ermita. Y entonces este hombre, que estaba desahuciado por una enfermedad no totalmente descrita, poco tiempo después es curado. Y entonces la curación de este hombre, Andrés de León, más ese signo de que ese muro no ha caído, hizo que de alguna manera la devoción por, hacia esa imagen volviera a renacer. Pero, a juicio de muchos, diríamos, de la fe oficial, consideran que los cultos que se daban no eran los debidos, y entonces solicitan a las autoridades eclesiásticas y civiles que lo prohíban, y se decide borrar ese mural. Y eso ocurre en 1671, en el mes de septiembre. Dice la historia que hasta 3 personas intentan borrar el muro y no lo consiguen, atribuyendo su incapacidad a hechos sobrenaturales que no es del caso relatar. Pero que además, inusitadamente, en esa fecha, en ese único día, también se produce una lluvia totalmente inusual, como nosotros los limeños sabemos, y entonces que reconfirma ya para esos representantes del Perú oficial de la época que ahí hay algo que merece mayor atención. Y entonces llega esas noticias a oídos de las autoridades civiles, el virrey y eclesiásticas, y por primera vez se celebra la Eucaristía ante esa imagen el 14 de septiembre de 1671, es decir, hace 350 años, el día de la exaltación de la cruz, que además también para mí es un día muy significativo. Permiten esa que abuse de estas referencias personales, porque un 14 de septiembre yo conversé luego ya de mi etapa de conversión por primera vez con el rector del seminario acerca de mi vocación a la vida sacerdotal. Y era además la fecha en que se celebra hasta el presente el aniversario de la parroquia de la Santísima Cruz en Barranco. Pero bueno, aparte de eso, a partir de ahí diríamos, el mundo oficial presta atención a esa imagen. Pero igual, pasa el tiempo y decae. Hasta que hacia 1687 se produce un segundo terremoto, mucho más violento desde el de 1655. Y un personaje, un español de Vizcaya, conocido como Sebastián Antuñano, que ya había tomado atención por esa imagen, manda hacer una copia de esa imagen. Y esa imagen, la copia de esa imagen, la saca en procesión en la tarde de ese mismo día del terremoto, 20 de octubre de 1687. Y es la primera procesión, con una réplica de la imagen. De ahí en adelante, todos los años, el 18 y el 19 de octubre, sacaban esa imagen en procesión. Y cada vez más la atención en la procesión fue en aumento. Y entonces estamos ante la imagen en el muro y ante la imagen que peregrina en procesión. Ante una imagen que no se mueve y ante una imagen que camina llevada en hombros de los devotos. De manera muy similar, con las diferencias que ha establecido la historia a lo que la mayoría de nosotros hemos visto en nuestra experiencia personal y que hemos visto al inicio de esta charla, en esos videos
y donde ya no solo se recorren las calles de Lima ni de los distritos de Lima y ciudades en el Perú, sino en muchos países en el mundo, como refería Raúl. Y entonces, lo que nosotros podemos decir es que ese nombre de Señor de los Milagros, se le han dado otros nombres: Cristo de las Maravillas, Señor de los Temblores, Cristo Moreno, pero el de los milagros es el que se hace, diríamos, finalmente se impone, porque son numerosos los testimonios de personas que atribuyen hechos sobrenaturales en su oración contemplando esa imagen. O en el muro, que aún se conserva y está en el altar mayor del monasterio del Santuario de las Nazarenas, o ante la imagen que sale en procesión, que es la misma que mandó a hacer Sebastián Antuñano, es decir, que tiene más de 300 años. Esa misma imagen, restaurada en más de una ocasión, es la que ahora se contempla, pero muchas copias se han hecho. Y nosotros diríamos que nosotros también somos imagen de Dios, de Jesucristo, el nuevo Adán. Y también nosotros muchas veces hemos intentado borrar esa imagen de Dios. Porque muchas veces, heridos por el pecado, esclavizados por el pecado, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, debilitadas, ciegos, hemos pensado que acomodándonos al mundo podíamos encontrar lo que todo corazón humano anhela, y es que justamente ser curado, ser sanado y ser salvado, como le dice Nicodemo a Jesús. Pero muchas veces buscamos en el lugar equivocado. Y entonces esa imagen y lo que aconteció con esa imagen no es algo que se puede reducir en la historia a esos hechos singulares, sino que, como en todas las cosas que son revelación de un misterio, implican los hechos, pero implican a todas las criaturas humanas, y por eso no sorprende que incluso en plena pandemia este año, en muchos países, esa imagen siga saliendo a las calles. No en nuestra ciudad,